Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vamos a pasar a otros temas, vamos a estar hablando sobre este paro nacional de trabajadores del Poder Judicial. Están haciendo este paro en rebelión en contra de lo que va a ser la próxima reforma al Poder Judicial, que va a ser pues prácticamente inminente que se va a llevar a cabo en la próxima legislatura, pero bueno, hay que esperar todavía estos días a ver qué es lo que sucede. Luis Enrique Villalobos en nuestra sección de Derecho, Política y Seguridad nos va a estar analizando este tema. Luis Enrique, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, saludos a tu auditorio. Pues mira, vamos a ser puntuales y verlo desde este paro nacional lo vamos a ver desde una perspectiva poco abordada, pero más realista. A ver, el paro nacional considero que es un error. Te voy a explicar, Jorge. No presionas ni afectas materialmente ni al Poder Legislativo ni al Ejecutivo, pero sí hay afectados directos, que es la población que tiene asuntos en los tribunales federales, que se van a retrasar el tiempo que dure el paro. Y con base a lo anterior, el Poder Judicial Federal entra precisamente al juego del presidente. Hay que recordar que el discurso del presidente siempre ha sido referente a que los tribunales federales viven alejados de la realidad, que no son empáticos con la ciudadanía, y con esto prácticamente se materializa el discurso del presidente y por lo cual él va a justificar su reforma. Sin duda, los que somos operadores jurídicos, Jorge, y hemos estado cerca de los temas políticos, sabemos lo que implica que un gobernante o un partido político tenga el control absoluto. Lo vivimos con el PRI cerca de 50, 60 años que era un control absoluto. Pero lo que no se alcanza a ver todavía, y realmente mucha gente debe de comprender, que ya vivimos en un país donde hay un control absoluto. Tenemos que considerar que el país es otro a partir de junio. No, ya no es el mismo país de antes, y es lo que mucha gente no alcanza a ver y siguen utilizando estrategias que tal vez hubieran funcionado en otro momento. El paro nacional probablemente es parte del juego que va a beneficiar al presidente. Es decir, en vez de retrasar la reforma judicial, la pueden adelantar. ¿Por qué te digo esto, Jorge? En algunos países que ha habido conflicto entre el Poder Judicial y un Poder Ejecutivo y Legislativo que trabajan en conjunto, es común que declaren una emergencia nacional de la justicia. Y esto, ¿qué es lo que sucede? Pues normalmente el Poder Legislativo y el Poder Judicial destituyen, el Poder Legislativo y el Ejecutivo destituyen a los ministros del Poder Judicial y nombran interinos hasta que se apruebe la reforma. Esto ha sucedido en países, sí lo ha sucedido, pero parece que la oposición, hablando de la oposición en términos generales, como institución y como partidos políticos, no se han dado cuenta de esto. Sí, puede haber voces de oposición en un país que tiene un control absoluto, claro, Jorge. Tenemos el caso de Brasil, de Chile, de Argentina, Colombia, que se han pasado de izquierda a derecha, centro, izquierda a derecha, pero basan sus estrategias en esa realidad. Hoy la lucha es netamente política, y si las voces de oposición no fijan sus estrategias con base a lo anterior, simplemente pues cada vez se van a alejar más. Mira, Jorge, hay otro factor que tampoco acaban entendiendo. Los poderes judiciales de los estados al día de hoy no se van a sumar o no se han sumado. Son 32, Jorge. ¿Y por qué no se van a sumar? Porque ellos han vivido prácticamente siempre con la política a un lado. Ellos no pretenden sumarse al paro. Además, ¿por qué algunas voces del Poder Judicial señalan que la sociedad se encuentra apática? En términos generales, Jorge, la clase que vive en la pobreza, extrema pobreza, en la pobreza, es decir, clases vulnerables, gran parte de la clase media y alta, no se siente identificada con las instituciones judiciales. ¿Por qué? Porque han tenido una mala experiencia con la justicia, y el acceso a la justicia en México no es barato. De ahí se deriva la apatía de gran parte de la sociedad. Repito, hay un sector que tenemos el conocimiento que es lo que sucede cuando
vayamos a vivir o vivimos en un país de control absoluto. Sí, sin embargo, las voces de oposición no lo han entendido. Y si siguen forzando las estrategias que probablemente servían en el 2003, en el 2012, o las mismas estrategias que a López Obrador le funcionaron previamente en el 2006, 2012, si siguen utilizando esas estrategias, van a tener el mismo resultado de las elecciones de junio. Sí, Luis Enrique, creo que no entienden que no entienden y realmente muchos de estos sectores no se han puesto a pensar o realmente han aquilatado ya el cambio de régimen, porque ya prácticamente va a ser un cambio de régimen a pues regresarnos, como bien lo dices, a lo que era el poder absoluto del PRI del siglo pasado, de los años 60, 70, todavía 80, pero pues aquí sin tener la cohesión de lo que era el PRI de ese entonces. Era, como bien lo dijo Vargas Llosa, era una dictadura perfecta, estaba muy bien amalgamado el sistema político mexicano en el siglo XX, que lo fue pues prácticamente ya institucionalizado a partir de Lázaro Cárdenas y bueno, pues ya al 100% institucionalizado con Miguel Alemán. Estamos hablando pues ya de 1946 hasta el 2000, que la oposición con el PAN y Vicente Fox llegaron a la presidencia de la República, pero estamos hablando que fueron casi 70 años de poder hegemónico del PRI, pero bien cohesionado, y en estos momentos pues Morena ha avasallado, pero no podemos decir que sea un sistema ya cohesionado como tal. ¿Qué nos va a esperar? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, pues algo sucederá con este paro nacional del PRI. Coincido con lo que tú dices, le están dando leña al presidente para que prenda el mismo el fuego, la hoguera, y queme completamente al Poder Judicial, diciéndoles que miren, pues ahí están, ya ven, no quieren perder sus privilegios y bla, 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 bla. Ya nos conocemos todas estas cantaletas desde Palacio Nacional y creo que pues ya empezó, de hecho, el día de hoy, Luis Enrique. Sí, claro, Jorge, por eso esto, o sea, hay gente que sigue insistiendo que pueden combatir al partido en el poder de la misma manera como la que perdieron. Además, tienen que entender, porque es real, Jorge, Morena ganó porque gran parte de la población simpatiza con ellos, que si son por los programas o lo que sea, Jorge, les están dando algo que se les ha hecho atractivo a gran parte de la población mexicana en la lucha en la política. Y hoy no puedes dejar desapercibido que la lucha va a seguir en la arena política, aunque estemos hablando del Poder Judicial. Mientras no entiendan eso, repito, van a ser los mismos resultados del mes de junio. Es correcto, Luis Enrique, pues ahí vamos a estar al tanto, viendo cómo se va desenvolviendo esto y pues seguiremos analizando. Luis Enrique, como siempre, muchas gracias. ¿Dónde te localizan? A villalobos-ruin@hotmail.com, Jorge. Saludos a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias a Luis Enrique Villalobos en nuestra sección de Derecho, Política y Seguridad.